Muy buenas a todos, soy Alicia Mesas, bienvenidos a este tutorial donde iremos aprendiendo poco a poco a dibujar desde cero. Vamos allá. Vamos a empezar con, con el boceto, ¿no? He elegido para este dibujo un lápiz 2B. Tanto puedo elegir un 2B como un HB, como un B, como un portaminas. Me gustan los 2B especialmente para hacer este ejemplo que voy a hacer, que es para coger las medidas con el lápiz, porque tiene una mina blanda, no es muy dura, y entonces para marcar las medidas me va muy bien. Pero para bocetar dibujos con mucho detalle me gusta utilizar el portaminas, con una mina muy fina que me permite pues hacer muchos detalles sin que se me emborrone mucho con la mina. Lo que haremos será marcar la mitad de la hoja, lo vamos a dividir en dos. Vamos a dividir tanto en vertical como en horizontal. ¿Veis? Lo que marco es con el lápiz, me marco con la mano derecha el final de la hoja y con la mano izquierda la mitad de la hoja. Entonces esa medida la voy repitiendo varias veces hasta que pueda unir los puntos que acabo de marcar. Lo puedes unir con una regla o lo puedes unir, pues mira, con una hoja, que es la hoja con la que voy a dibujar luego. También vamos a dividir la hoja de forma horizontal. Yo aquí la he marcado así, podéis igualmente con la regla, como queráis. Marcaremos los puntos más representativos de nuestro retrato, como son la nariz, en este caso, los ojos, la boca, la barbilla. Lo que hago es, igual, con el lápiz mido entre la mitad de la hoja y el final de la nariz lo que mide, entonces esa medida la traslado hacia varios puntos para hacer la línea, para luego unirlos y marcar una línea. Lo que estamos haciendo es encajar. Yo encajo el ojo, encajo la nariz, lo encajo en rectángulos, en formas geométricas. Marco este punto del ojo, vuelvo a marcar aquí y aquí, con la misma medida, o los uno, y ahora marcaré la parte alta. Lo que vamos a hacer ahora es marcar igualmente nuestra hoja en blanco donde vamos a hacer el dibujo. Lo vamos a dividir tanto en vertical como en horizontal, igual que hemos hecho en nuestra hoja de referencia. Lo podéis hacer con la regla o lo podéis marcar así como lo marco yo. Lo que haremos será trasladar todas nuestras líneas que hemos hecho en nuestro dibujo de referencia, las vamos a trasladar a nuestra hoja en blanco. Todas estas cajas las vamos a trasladar aquí. Entonces lo que haremos será medir esta medida que hemos hecho desde nariz hasta la mitad de la cara. Aguantamos bien esta medida, que no se nos vaya. Y la trasladamos a nuestro papel. Marcamos. Aquí tenemos el final de la nariz. Este final de la nariz, marcamos aquí para hacer pues nuestra línea vertical. Ahora vamos a marcar este punto de donde comienza el ojo y nuestro final de ojo. Trasladamos todos estos dos puntos que hemos hecho antes, todas las líneas, las trasladamos a nuestro dibujo. Vamos a marcar el mentón, la barbilla. Aquí la tenemos marcada. Ya sabemos que aquí acaba nuestra cara. Y ahora empezamos a dibujar. Podéis marcar todas las líneas que necesitéis. Yo he marcado estas líneas básicas, pero ya veréis que a medida que voy dibujando me van surgiendo dudas y voy midiendo.
cuando hacéis el boceto y tenéis algo encuadrado, os tenéis que fijar sobre todo, tanto en la parte positiva como en la negativa. Si estáis dibujando, por ejemplo, el ojo, el iris, tenéis que fijaros cómo es el iris, cómo es la forma que tiene, pero también a la posición en la que está, que es la parte negativa. El espacio que queda entre el cuadrado y el principio del iris, por ejemplo. Aquí también he tenido que marcar dónde me acaba mi cara. Si es que a medida que vayáis dibujando, si no sabéis dónde posicionar pues lo que veis, vais marcando. Os hacéis todas las líneas que necesitéis. Yo aquí voy a medir esto. No sabía bien dónde acababa. Ya hemos terminado el boceto y ahora vamos a empezar a sombrear. Para este ejercicio he elegido nada más que un lápiz. Podía haber hecho un grafito con varias durezas, pero he preferido utilizar nada más que un lápiz para que practiquéis el trazado suave, que quedará, pues en este caso es un azul cobalto, quedará un tono muy suavecito, o cuando vas apretando, cada vez apretas más, que te quede un color mucho más saturado. Este es el ejercicio básico que tenemos que hacer cuando vamos a sombrear. Tenemos que ir tanto del claro al oscuro, tenemos que pasar por toda esa gama que va desde el blanco al negro, en este caso desde el azul clarito o el blanco hasta el azul oscuro, toda la intensidad que le podamos dar al lápiz. Con fuerza tenemos que apretar el lápiz y dejarlo bien marcado en el papel. Empezáis por donde queráis a sombrear. Yo normalmente empiezo por los ojos, entonces pues nada, empiezo por el iris, me voy fijando en mi dibujo que tengo de referencia, me voy fijando en las partes más claras y voy desde el claro hasta el oscuro. Normalmente lo hago así.
Entonces, voy sombreando, voy por capas, es decir, que hago un sombreado muy suave. A veces sombreo en forma de círculos, voy dando circulitos muy suavemente, con mucha paciencia, y a veces voy haciendo como rayas. Depende de lo que esté sombreando. En este caso, por ejemplo, si estoy sombreando la nariz, a lo largo de la nariz lo voy a hacer con un trazado de rayas muy suavecitas para que no se me vean demasiado. Igualmente, luego veremos que todas estas líneas que vamos a hacer o los círculos, todo este sombreado lo vamos a difuminar un poco con el dedo para que no se aprecie tanto todas esas rayas del lápiz. Vamos sombreando muy suavemente y luego veréis que cuando ya está un poco sombreado necesitáis darle más intensidad, porque cuando vais avanzando en el dibujo vais viendo que tendríais que haberle dado más oscuridad. Entonces le volvéis a dar otra capa, también muy suavemente, sobre todo suavemente. No vayamos a ir al oscuro, darle directamente muy oscuro. Entonces lo que haremos será el degradado, desde el claro hasta el oscuro, o si empezamos por el oscuro, ir degradando hacia acabar en un degradado pues muy suave, ya llegando al blanco. Las zonas blancas, sobre todo, dejarlas blancas. Si se emborrona, si lo que sea, ¿no? Pues si pasa algo así, luego lo borraremos con la goma, que eso suele pasar, se borra luego con la goma. Aquí estoy sombreando con el dedo, o sea, estoy difuminando con el dedo. Lo que hago es pasar el dedo, tal cual lo tengo, limpio, lo voy pasando por todo lo que acabo de hacer, unos círculos muy suaves. Por ejemplo, en la zona de la nariz, donde está con el ojo, donde llega la ceja, aquí le doy más intensidad. Podéis apretar con el dedo en ciertas zonas, como por ejemplo es esa, en las zonas donde hay cavidades, donde se mete hacia adentro la cara. Aquí es muy importante que le deis con fuerza al dedo, para que el difuminado se vea con mucha más precisión. Seguidamente vemos que le falta oscuridad. Por ejemplo, en la zona baja de la barbilla nos falta oscuridad. Pues lo que hacemos es seguir sombreando. El pelo. También he escogido este tipo de referencia, que es una escultura. La he escogido especialmente porque no tiene el pelo demasiado detallado. Entonces lo que hacemos es coger trozos para hacer el pelo. Normalmente se hace así, cogemos trozos de pelo como si fuera una unidad, y entonces la vamos sombreando. Siempre haremos líneas, porque el pelo son líneas. Normalmente no se hace con círculos el sombreado, sino que se van haciendo líneas más juntas o más separadas hasta que llegas al sombreado. Luego, con las zonas más oscuras, puedes le puedes ir pasando el lápiz sombreando como si sombrearas cualquier parte de la cara. Muy importante también dejar zonas claras y ir desde abajo hacia arriba y desde arriba hacia abajo, haciendo esos trazos de pelo y de línea. Son trazos sueltos, sin miedo y con un solo trazo. No vamos haciendo pequeños trazos hasta formar una línea, sino que cogemos el lápiz, lo apoyamos en la hoja, en el papel, y trazamos un trazo enérgico, porque conseguiremos la raíz, que es un poquito más gruesa, y conseguiremos la punta, que es cuando sueltas el lápiz en ese trazo enérgico.
Seguimos sombreando pelo, todos los detalles que nos vamos encontrando, con mucha paciencia. También tenéis que tener en cuenta que si hayamos hecho la cara, por ejemplo, y estamos haciendo el pelo, tenemos que poner una hoja limpia sobre el dibujo que ya tenemos realizado para poder apoyar la mano. Que la mano no apoye directamente sobre lo que ya tenemos sombreado, porque si no se nos va a emborronar todo y va a ser un desastre. Siempre lo protegeremos con una hoja en blanco y sobre todo que esté limpia. Para ciertos detalles, yo cojo el lápiz como si fuera un pincel. Y pinto no con la punta, sino con toda la mina. Porque nos crea como una textura que nos viene muy bien para depende qué cosas. Para, por ejemplo, los tejidos de la ropa. O, por ejemplo, en esta zona del pelo que le estoy dando, que tiene como, bueno, pues estas zonas más oscuras y no tan detalladas. A mí me gusta mucho hacerlo así.
Cuando ya lo tenemos todo sombreado, nos faltaría ya el último retoque, que serían las luces. Normalmente yo cojo una goma de borrar, ya sea que es como un portaminas pero con una goma dentro, o simplemente a la goma que tenemos normalmente le hacemos un corte y con esa punta afilada de la goma le pasaremos por todas las zonas que son más claras. Normalmente son la parte de la nariz, la parte redondita de la nariz. Tenemos en los ojos, siempre hay alguna parte brillante, en los labios, la parte de arriba y luego también algunas zonas del labio inferior. La barbilla normalmente también tiene una zona clara y muchos pelos. Muchos pelos acaban siendo mucho más claros, o incluso si hay canas, se podría hacer con la goma. Ya veremos varias técnicas para hacer los pelos. Se puede hacer con la goma, se puede hacer con un lápiz de gel blanco. Que sería un bolígrafo de gel blanco, se puede hacer con un bisturí, tenemos muchas técnicas. En esta, como es algo sencillito, le he cogido simplemente una goma y como yo ya había dejado las zonas claras, no he tenido que sacar mucho blanco. Aquí terminamos el tutorial de hoy. Si os ha gustado, suscribiros a mi canal para no perderos detalle de todos los próximos vídeos que voy a ir colgando y juntos aprenderemos a dibujar desde cero. Muchísimas gracias.